Hola, soy Mafer Domínguez y hoy voy a estar hablando un poquito acerca de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues, en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos bélicos globales más grandes y destructivos que han existido en la historia de la humanidad, logrando involucrar a la mayoría de las naciones. Este data desde 1939 hasta 1945, donde la mayoría de los enfrentamientos bélicos se llevaron a cabo en Europa, lugar en el que se formaron dos grandes bandos o grandes alianzas, siendo la potencia del eje con la potencia mundial, como Alemania, Italia, Japón, y ya después se unió en otro círculo Estados Unidos, siendo los aliados, como ya dije, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, entre otros. Este conflicto dio inicio el 1 de septiembre de 1939 con una Alemania dirigida por Adolf Hitler y su gran ejército nazi, el cual decide invadir Polonia, y gracias a ello Francia y Reino Unido le declararon la guerra a los alemanes 2 días después, luego de lo ocurrido. Y fue aquí donde pues comenzó, como quien dice, la guerra. A partir de aquí los enfrentamientos se volvieron el pan de cada día, afectando no solo a los ejércitos militarizados, sino que también a los gobiernos, la economía, la población en general, como quien dice, a todo. Bueno, Alemania demostró desde el inicio de la guerra lo poderosa que era, y en los primeros años pues logró conquistar gran parte del continente occidental y central, o sea, Europa, la mayoría de Europa, o sea, y también aquí fue cuando Alemania se separó. Y no fue sino que hasta 1940 Alemania derrotó a Francia y estableció un régimen colaboracionista en Vichy. La guerra estaba en su mayor apogeo y no solo lo sabía Alemania, sino que también llevaba la batuta de la victoria con el ejército nazi, arrasando todo a su paso. Bueno, esto lo sabían también todos los demás países, los cuales, preocupados por la situación, empezaron a poner en movimiento sus planes. Aquí Alemania extiende su dominio hasta el este, logrando invadir a la Unión Soviética en 1941. No obstante, el avance alemán se detuvo con la batalla de Stalingrado en 1943, marcando un antes y un después en los conflictos. Y debido a ello, los soviéticos lanzan contradefensiva, logrando empujar al ejército nazi fuera de su territorio ya establecido. Por otro lado, Japón llevó a cabo una expansión militar en el este de Asia y en el Pacífico, y en 1941, exactamente en diciembre, atacan la base de Pearl Harbor en Hawái, lo cual termina provocando la entrada de Estados Unidos a la guerra. Japón, luego de todo este despapalle y luego de tantas victorias, fue detenido en la batalla de Midway en 1942. A 1943, los aliados lanzan campañas en el norte de África e Italia, buscando debilitar, como quien dice, las fuerzas del eje, y logran la rendición del gobierno italiano y la entrada alemana en 1945. Un poco antes, en 1944, los aliados lanzaron una operación Overwatch contra Francia, marcando así la liberación de la Europa occidental y el avance hacia la Alemania a medida que el ejército aliado avanza desde el oeste y la Unión Soviética desde el este. Perdón. En abril de 1945, las tropas soviéticas alcanzaron Berlín y Hitler se suicida en su propio búnker debido a esta derrota. El 8 de mayo de 1945, Alemania oficialmente se rinde, dando paso a la caída del muro de Berlín. La guerra continuó meses después con los demás países hasta que Estados Unidos, en agosto de 1945, lanza bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, ciudades de Japón, llevando a la rendición de Japón el 2 de septiembre del 45. En sí, la Segunda Guerra Mundial dejó un saldo aproximado de 70 millones de muertos, además de que hubo varios cambios políticos y sociales, como el surgimiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Pero bueno, en sí eso fue un poquito un resumen acerca de la Segunda Guerra Mundial, que fue la neta un conflicto muy tremendo y esperemos que nuestras acciones que estemos haciendo en estos momentos no repercutan para que exista otra tercera y que sea la Tercera Guerra Mundial, pero la verdad, o sea, es de esperarse que pronto llegue a pasar debido a que últimamente han habido muchos enfrentamientos y muchos conflictos entre varios de los países, especialmente países como tipo Estados Unidos y países que pertenecen a Europa y algunos de Asia. Esperemos que no y que nuestras acciones no deslinden un tipo de conflicto así de cañón como los pasados y que aprendamos de nuestros errores en el pasado. Muchas gracias.